Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. Qué grato compartir con amigos y colegas psiquiatras venezolanos. El tema que voy a desarrollar es la relación que se establece entre la videoconferencia y la alianza terapéutica. Estos modelos virtuales, como la videoconferencia, crecen cada día más. Y crecen cada día más por la demanda y las exigencias de millones de seres con dificultades emocionales o con trastornos mentales, a los cuales es indispensable darle soporte o resolución a sus problemas. Pero entonces, otro interrogante se nos plantea. Necesitamos sostener la eficiencia y el nivel de calidad de estos programas, también en la modalidad virtual de estos programas psicoterapéuticos. Y es así como entonces emerge la alianza terapéutica, una dimensión muy conocida y utilizada en el campo de la psiquiatría y la psicología para soportar y obtener los mejores resultados terapéuticos. Cuando el paciente que va a buscar atención para resolver sus problemas está satisfecho y el terapeuta se siente gratificado porque ha podido desarrollar sus estrategias terapéuticas, sin duda que se genera una alianza terapéutica. Alianza terapéutica es una cualidad de la asociación en el cual la colaboración mutua entre el terapeuta y el paciente permite que haya una sinergia de resultados. Las investigaciones actuales precisan que en la alianza terapéutica está la responsabilidad del 40% de los objetivos terapéuticos y un 30% en el modelo que utilice el especialista. ¿Cuál? El modelo terapéutico que mejor maneje, que mejor conozca y con el cual esté más familiarizado. Pero además, en la actualidad, sobre todo en estos momentos donde el formato de videoterapia se agiganta y crece cada vez más, la alianza terapéutica se convierte en la referencia para evaluar los resultados de calidad que se generan en la relación terapéutica entre el paciente y el terapeuta. En este caso, utilizando la videoterapia como herramienta de trabajo. Desde hace décadas se viene utilizando la alianza terapéutica como el fundamento de diferentes herramientas para medir los resultados en la relación de psicoterapia. Uno de estos es el Working Alliances Inventory, uno de los más utilizados. En esta lámina ustedes pueden observar tres trabajos, uno del 2015 y dos del 2020, que utilizan los fundamentos de la alianza terapéutica para poder medir cuantitativamente los resultados entre el trabajo del terapeuta y la satisfacción y los logros del paciente. El encuadre es la dimensión que le da el fundamento a la alianza terapéutica. Hay dos tipos de encuadre. El encuadre material, que se refiere a todas las condiciones externas, materiales, ambientales, tecnológicas, y está el encuadre profesional, el individuo que está comprometido con su profesión, con su conducta, con su condición humana, sus conocimientos, su capacidad de estar actualizado con la información más importante en el área de la psiquiatría. Y cuando entramos al campo de la videoterapia, una de estas dimensiones ha cambiado totalmente. Pasamos del tradicional encuentro cara a cara, que es un encuentro, al vínculo virtual, a la conexión virtual, donde una serie de variables, de factores, de elementos son nuevos. Pasamos del mundo de la psicocorporalidad, que es la dimensión cara a cara, al mundo de la virtualidad, que es real, es una dimensión también real, pero construida bajo los diseños de la tecnología digital. No sabemos tantas cosas que puedan aparecer en un futuro. No sabemos cuántas cosas podemos aprender. No sabemos todavía cuántos caminos podemos descubrir. Y uno de estos caminos que sin duda ya todos estamos transitando es el encuadre virtual. Se diferencia del encuadre tradicional o el encuadre que se hace
en el ambiente del consultorio, en que el mundo de la tecnología está presente y es inevitable el efecto que produce toda esta sumatoria de elementos tecnológicos en la interacción con el paciente, en la alianza terapéutica. Por otro lado, tenemos también el modelo conocido y tradicional del terapeuta como generador de calidad de gestión. Y este terapeuta, generador de calidad de gestión, es un mundo también que viene siendo estudiado y trabajado desde hace décadas en el campo de la psiquiatría. Es la práctica basada en evidencias. ¿En qué consiste esto? En poder nosotros encontrarnos con un terapeuta que integra lo más moderno de la evidencia científica, pero que también maneja de la mejor manera sus condiciones humanas y profesionales y tiene el enfoque bien claro y definido de qué pasa en la cultura de los pacientes, cómo es esa sociedad, cómo los mueven las variables psicosociales, cómo influye determinantemente esa dimensión psicosocial en el pensamiento, en las emociones y en la conducta del paciente. Ahora los invito a entrar al mundo tecnológico. ¿Qué elementos deben considerarse en la videoterapia para poder encontrar una buena alianza terapéutica? Dos dimensiones voy a compartir con ustedes. En primer lugar, todo lo referente a la parte material. ¿Cómo esa dimensión material debe manejarse, tecnológica? Y en segundo lugar, algunas aproximaciones que ya se están haciendo de qué sucede en la mente de los pacientes, en la mente del humano, cuando se entra a la dimensión de las estrategias virtuales en el campo de la terapia. El mundo material, tecnológico, es determinante. Una imagen no adecuada, ruido, imprecisión en la conexión, la calidad de los equipos, el contenido del material que se utiliza es importantísimo. Hay que tomarlo en cuenta. Hay que inclusive chequear si el paciente se siente cómodo, si maneja esta tecnología, si tiene los recursos elementales. Pero el mundo de la virtualidad en la dimensión psicoterapéutica es muy complejo. Los estudios son impactantes. Es muy novedoso lo que estamos viendo en las investigaciones. Se tiene, por ejemplo, bien precisado que a través de estos formatos virtuales se activa la red cerebral de los efectos de simultaneidad en el cerebro, con más facilidad que en la relación de terapia cara a cara. ¿Y qué es la red de simultaneidad? Que el cerebro tiene la propiedad de captar varios estímulos en fracciones de nanosegundos, registrarlos, procesarlos y dar respuesta. Esto nos abre un mundo maravilloso, un mundo de posibilidades, porque cuántos factores podemos aprovechar de esta experiencia de la videoterapia para optimizar los objetivos terapéuticos, para encontrar mejores respuestas en los problemas de los pacientes. El contacto visual. Una posibilidad de ver el enfoque facial más fácilmente y una dimensión de expresión táctil que tiene el paciente sin duda, porque utiliza su mano para tocar elementos, le dan confluencia a un tipo de manifestación del cerebro bajo el formato de la simultaneidad. Si nosotros comparamos esto con la psicocorporalidad, que es la manifestación de la terapia cara a cara, los factores que se van activando en el cerebro del paciente que está en videoterapia y que está en la terapia cara a cara, empiezan a ser diferentes y se empieza a abrir un mundo de posibilidades, de investigaciones y de reflexiones.
En la terapia virtual y en la videoconferencia hay un riesgo de fatiga virtual, que es la construcción de respuestas poco adecuadas de los cerebros, de las dimensiones cognitivas. Se ve en el paciente, pero también se ve en el profesional. Hay que conocer con detalles que este modelo de terapia virtual es un mundo novedosísimo, donde cada día se descubren más elementos y hay que investigar y estudiar con más cuidado los factores. Todo es una sumatoria para poder tener en cuenta la disminución de la fatiga virtual. Hoy en día los trabajos sobre fatiga virtual aplicados al mundo de la videoconferencia, la videoterapia, son muchos. E inclusive los podemos vincular con funcionamientos dopamínicos, factores que en un momento dado pueden alterar las respuestas de los neurotransmisores en algunos receptores dopamínicos específicos. Un mundo de futuro, un mundo para aprender. Y una alerta, y muy importante. Esta fatiga virtual no es solamente en el paciente. El terapeuta está totalmente comprometido también con esta dimensión del efecto de la tecnología en todos los circuitos cerebrales y en la dimensión de la mente. Y así entramos en la segunda dimensión del encuadre virtual, la práctica basada en evidencia. Es un formato conocido por los profesionales en el campo de la psicoterapia. Pero es importante tener en cuenta que ahora es una sinergia también con la dimensión de la tecnología. Cómo combinar los factores que determinan una práctica basada en evidencia y los nuevos conocimientos indispensables para el profesional cuando ingresa al mundo de la videoterapia. Recordemos que tres factores sustentan la práctica basada en evidencia: el terapeuta, el creador, el artista. Los conocimientos más actualizados, los aportes científicos que pueda utilizar el terapeuta para estar dando respuesta a la problemática de la salud y la enfermedad mental, y el conocimiento del individuo, del paciente, en su dimensión más humana. Tanto en la terapia presencial como en la terapia virtual, el terapeuta sigue siendo el agente creador. Cuántos recursos, cuántas posibilidades para generar una sólida e importante alianza terapéutica está fundamentada en las condiciones del terapeuta. Una de tantas, cómo maneja el lenguaje. Recordemos que el lenguaje refleja la forma de vivir de cada persona, la forma de vivir de cada paciente. Y el lenguaje de cada paciente es único, claro, pero cambia también en el intercambio de las dimensiones terapéuticas a través del lenguaje. El lenguaje construye nuevas formas de lenguaje, muchas más estables, que caen en el marco inclusive de lo que es sano y lo que es menos sano. La sanación es un encuentro terapéutico. De modo que este elemento, uno de tantos, que es el lenguaje, como esa maravillosa herramienta tecnológica de la mente, porque es a través del lenguaje que manifiesta el humano todo lo que pasa en sus pensamientos, sus emociones, sus creaciones, qué útil es que el terapeuta convierta eso en instrumento de arte, porque allí empieza a solidificar cada vez más algo fundamental para la alianza terapéutica, que es la confianza. La confianza es la creación más elaborada que le permite al terapeuta construir y sostener esa dimensión de alianza terapéutica. El segundo factor determinante para generar alianza terapéutica, un vínculo terapéutico adecuado, es que el profesional pueda tener bien claro, bien precisado, la indicación que le está dando al paciente acerca de la terapia virtual relacionado con su problema. Esto lo percibe el paciente claramente. Si hay
una disposición profesional acertada. Esto se convierte sin duda en fortalecimiento del vínculo terapéutico. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, los trastornos de estrés postraumático, la literatura señala que responden muy bien a los programas de terapia virtual. Los trastornos de ansiedad, pues lo más grande dentro del punto de vista de morbilidad que tiene la humanidad, el 31% de los humanos podemos tener algún trastorno de ansiedad en algún momento de nuestras vidas. Si a esta indicación precisa se le agrega la utilización más adecuada de la herramienta terapéutica, que hasta ahora la literatura señala que es la terapia cognitivo-conductual, para utilizarla en los trabajos de terapia virtual, esta confluencia, sumado a el hecho de la confianza, fortalece mucho más el vínculo terapéutico, la alianza terapéutica. Hay una pregunta obvia en los profesionales de la psiquiatría y de la psicología. ¿Por qué ciertos trastornos mentales, como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos por estrés postraumático, responden mejor a los formatos de videoterapia? Sin duda que es un mundo muy amplio, muy novedoso, demasiado novedoso. Empiezan a salir trabajos en el campo de la neurociencia que nos precisan algunas relaciones. En el caso de Silence Network, la gran red que procesa información del cerebro, tiene cierta particularidad en los comportamientos de los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos y trastornos de estrés postraumático, que se ve que se activan con los formatos de videoterapia y con técnicas muy particulares, como las técnicas cognitivo-conductuales. Esto es importante porque esto explica el por qué en otras situaciones de trastornos mentales, como los trastornos esquizofrénicos o los trastornos delirantes, la respuesta no es igual y la indicación no es la oportuna. No olvidemos que este modelo de Network, Silence Network, es el que vincula y distribuye la información en dos modelos muy complejos también. El que procesa la información interna, es decir, el cerebro interno, el cerebro creativo, y el cerebro ejecutivo, el que procesa la información externa. Allí se sustenta y se concreta la utilidad de la videoterapia en los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos de estrés postraumático, porque estas otras dos redes son activadas de la mejor manera en estos cuadros con la utilización de esta herramienta tecnológica. En esta lámina, por favor, los invito a leer la información que está en el marco morado. Estos son trabajos muy recientes de investigación, la relación que existe al aplicar videoterapia en problemas como trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Y los resultados que registran es que mejoraron significativamente los síntomas. Ahora les invito a leer la información que está en el marco verde. Otro trabajo científico. Podrán darse cuenta que también señalan que aplicando la terapia cognitiva conductual de forma virtual, los resultados son bastante buenos, bastante aceptables. Pero ¿qué sucede? Noten ustedes que hay un registro que allí se señala como TCC no guiada, que plantean que los resultados son similares a la terapia cognitiva conductual virtual, aplicada por un terapeuta de forma virtual. Un mundo interesante, versátil, para hacernos pensar, porque quiere decir que entonces no se necesita el terapeuta para tener resultados similares. En esta lámina nos muestra claramente hacia dónde vamos en el mundo de los trabajos de virtualidad, en los mundos complejos de los algoritmos psicoterapéuticos, es decir, en la construcción de respuestas
por máquinas. El primer nivel es el que conocemos, tradicionalmente manejamos, la realidad cara a cara. Construimos a través de la psicoterapia una realidad cara a cara. El segundo nivel, de abajo hacia arriba, el que estamos aprendiendo, construyendo la realidad virtual, que es una realidad, pero a través de las pantallas, de la tecnología, de la digitalización. Y la tercera realidad que ya nos están planteando y que en grandes centros de investigación ya se están aplicando es la realidad virtual pero sin terapeuta. ¿Puede la interacción entonces de las máquinas con la mente del paciente construir resultados terapéuticos tan buenos como en la realidad virtual o en la realidad cara a cara? Se lo dejo para sus reflexiones. Y así llegamos al tercer factor fundamental para trabajar con una práctica basada en evidencia y que produzca alta respuesta, excelente respuesta en la alianza terapéutica. Y es que está bien claro que si no se conoce la dimensión cultural, si no se conoce qué piensa, qué siente el paciente, cómo se mueve en ese grupo social, es muy difícil obtener resultados en cualquier modelo y en cualquier formato de psicoterapia. Son muchos los trabajos que evidencian estos planteamientos. Uno de tantos, el que les estoy señalando, y plantea que la adaptación de las intervenciones al origen cultural y étnico del grupo destinatario mejora su aceptación y eficacia. En esta lámina ustedes pueden observar que en el 2018 se reúne la Sociedad Americana de Psiquiatría y la Sociedad Americana de Telemedicina y produce un material de cómo hacer las mejores prácticas y el mejor ejercicio profesional en el caso de las videoconferencias, cuando son aplicadas a la telemedicina mental o a la telepsiquiatría. Y una de las conclusiones que ellos señalan es que es determinante lo que ellos llaman la competencia cultural. Es decir, si no se conoce la dimensión cultural de la población a la cual se le está ofreciendo los formatos de telepsiquiatría o de telemedicina mental o de videoterapia, la posibilidad que los resultados no sean los mejores es obvia. Y dentro de ese formato de la interpretación cultural, en esta lámina se puede evidenciar la relación que existe entre el tipo de mensaje que se le da al paciente y los resultados en la evolución terapéutica. Por ejemplo, para esta investigación que se hizo en este grupo, es muy importante para estos pacientes el saludo terapéutico cordial, respetuoso, motivacional como primer elemento que ayuda a el mejor resultado en la psicoterapia. El segundo es que se pueda planificar el futuro, que tenga claro el paciente la planificación del futuro. El tercero es que el paciente capte que hay cambios, que perciba que se están generando cambios. Y qué interesante el cuarto, que pueda el paciente también detectar que hay escenarios, alternativas que se pueden cambiar de métodos. Y sin duda, llevar una agenda, generar feedback y dar feedback son registros que en esta población, con una cultura particular, con una forma de pensar, sentir y actuar muy particular, al tomar en cuenta estas variables que son útiles como estrategias de psicoterapia, el resultado va a ser en la alianza terapéutica y en la terapia muchísimo mejor. Bueno amigos, y así terminamos este encuentro. Son concluyentes los trabajos muy recientes, como este del 2020, que plantean que es determinante para realmente obtener los resultados adecuados, tanto en la videoterapia como en las terapias cara a cara,
que se pueda generar esa dimensión maravillosa de la alianza terapéutica, para el cual es indispensable manejar todos los factores del encuadre, es decir, toda una fortaleza de objetivos y de resultados terapéuticos en función de la alianza terapéutica y del manejo del encuadre. Un gran abrazo para todos.